Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la banda sonora de Dune, que es una auténtica pasada. Veremos cómo Hans Zimmer básicamente tiró por la borda todas las reglas para crear un universo sonoro desde cero, un sonido que es, bueno, tan extraño y monumental como el mismísimo planeta Arrakis. Y es que todo arranca con una pregunta casi de rebeldía que Hans Zimmer se hizo cuando era un crío, leyendo el libro. Se preguntaba, a ver, ¿por qué narices todas las pelis de ciencia ficción suenan a una orquesta europea del romanticismo? No tiene sentido, ¿verdad? Un planeta distinto, una cultura alienígena, y suena a música de la Tierra de hace siglos. Pues esa idea, tan simple, fue una bomba. Supuso romper con todas las convenciones de la música de ciencia ficción, y ese fue el pistoletazo de salida para un viaje de invención sonora total. El objetivo era claro, construir un lenguaje musical que nadie, absolutamente nadie, hubiera escuchado jamás. Muy bien, vamos al lío. ¿De dónde sale este sonido tan peculiar? Pues ojo, porque la respuesta no está en un estudio de grabación lleno de tecnología. No, nació en la cabeza de un chaval de 13 años que, mientras leía, ya tenía clarísimo cómo tenía que sonar Arrakis. La misión de Zimmer era de alguna forma volver a ser ese adolescente, crear un sonido que se sintiera de otro mundo, futurista de verdad, que no tuviera nada que ver con el pasado orquestal de nuestro planeta. Para que sintiéramos que estamos en otro lugar, con otra cultura, en otro tiempo, la música tenía que hablar un idioma nuevo. Había que huir, como de la peste, de lo que nos sonara a una orquesta de toda la vida. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo se forja un sonido así, un sonido alienígena? ¿Cómo se crea ese nuevo lenguaje? Pues en este caso la respuesta es alucinante, literalmente construyendo instrumentos desde cero o cogiendo los que ya existían y dándoles una vuelta radical. El método, como os podéis imaginar, no fue nada convencional. Fue una mezcla de arte, de ingeniería y de irse de compras a sitios de lo más raros. Una auténtica locura creativa en la que se juntaron cosas que normalmente no tienen nada que ver con hacer música. Y aquí se ve perfectamente ese cambio radical. O sea, fuera violines, trompetas y pianos. Y hola a un arsenal de cosas rarísimas. Zimmer se fue a trabajar con un escultor, Chas Smith, que se dedica a hacer instrumentos con chatarra de aviones Boeing. De ahí salieron esos sonidos metálicos, profundos, que parecen venir de las mismísimas entrañas de Arrakis. La cosa llegó a tal extremo que, como dice el propio Zimmer, la ferretería se convirtió en su taller secreto de instrumentos. Increíble. Usaron tubos de PVC, sí, de los de fontanería, para modificar instrumentos antiquísimos como el duduk. ¿El resultado? Un rango y un timbre que sencillamente no existían. Los inventaron. Pero bueno, más allá de la chatarra y los tubos de PVC, había un instrumento que era el más importante de todos, el único que nunca pasa de moda, que es eterno, la voz humana. Para Zimmer, la voz era el alma de la partitura, el ancla que nos conecta con algo primitivo, algo que entendemos sin importar de qué planeta vengamos. Pero ojo, que no hablamos de usar la voz para cantar una bonita melodía. Para nada. La idea era retorcerla, transformarla en algo diferente, en una textura, en una fuerza de la naturaleza, un sonido que te puede acariciar o te puede dar un miedo que te mueres. Y tenemos ejemplos clarísimos. ¿Recordáis la voz masculina que abre la primera peli? Está tan distorsionada y comprimida que suena, en palabras de Zimmer, como una bala de cañón directa a la cabeza. Brutal. O los cantos de la vocalista Lloyd Codler, que son como el grito de una banshee. Esas voces son la pura esencia del poder femenino de la historia, de las Bene Gesserit. Vale, ya tenemos los instrumentos y las voces. Hablemos ahora de la gente que hay detrás de todo esto, porque es clave para entender por qué esta música tiene tanta personalidad. No es una orquesta, es otra cosa. Zimmer no reunió a una orquesta, reunió a una banda. Un grupo de músicos virtuosos, elegidos uno a uno, cada uno con su propio estilo y su propia locura. Y la clave es esa, no eran un montón de gente sin nombre, eran solistas, colaboradores a los que se les pidió que hicieran algo que no habían hecho nunca, pura experimentación. En esa banda estaban, por ejemplo, artistas como Tina Guo con el violonchelo. Zimmer le pedía que sonara no como un chelo, sino como un cuerno de guerra tibetano. Ahí es nada. O Pedro Ustach, un maestro de los instrumentos de viento, que con sus flautas y duduks era literalmente el viento silbando entre las dunas de Arrakis. Y fijaos qué historia tan curiosa para que veamos hasta qué punto fue poco convencional todo esto. Al guitarrista, el virtuoso Guthrie Govan, lo encontró en Facebook y se pasó 3 meses intentando convencerle de que no era un fan de 14 años. Esto demuestra que Zimmer buscaba el talento donde fuera, sin importar cómo, para encontrar exactamente el sonido que tenía en la cabeza. Perfecto. Ya hemos visto la visión, los instrumentos rarísimos, las voces primordiales y la banda de virtuosos. Ahora vamos a ver cómo se junta todo este puzzle para contar la historia con sonido, para ponerle música a los momentos clave.
Por ejemplo, un reto enorme. ¿Cómo se le pone música a un tema de amor? Pero no uno cualquiera, a un tema de amor íntimo en un planeta alienígena desolado, gigantesco. No podía sonar al típico tema romántico, ¿no? Tenía que sonar a Arrakis. Pues la solución fue una genialidad. Cogieron una de las melodías principales, esa que sonaba a gaitas, y la ralentizaron muchísimo. Se la dieron a Pedro Eustach para que la tocara con su duduk modificado con tubos de PVC, y el resultado es pura magia. Captura a la perfección esa sensación de soledad, de anhelo, y tiene una nota aguda por encima que es como esa mirada perdida en el horizonte infinito del desierto. Es alienígena y humano a la vez. Pero claro, no todo es intimidad. La banda sonora también puede ser una bestia salvaje. Para las escenas de acción, como el ataque a la cosechadora, Zimmer desempolvó su yo más punk de la juventud. Abrazó el ruido, la disonancia, una energía totalmente cruda y peligrosa que te mete de lleno en la brutalidad de la lucha. Y con todo esto creado, parece que el viaje sonoro a Arrakis no ha hecho más que empezar. Hay una anécdota que cuenta Zimmer que lo deja muy claro. El segundo día de rodaje, Denis Villeneuve le puso el libro El Mesías de Dune en la mesa, sin decir ni una palabra. Y Zimmer lo tuvo claro. Sé hacia dónde vamos. Así que el universo sonoro que ha construido va a seguir creciendo. La pregunta es, ¿qué sonidos que ni imaginamos nos esperan más allá de las dunas?